Este es Nuestro Legado, el podcast de Franklin Covey Educación. Un espacio para compartir puntos de vista, experiencias, buenas prácticas, reflexiones relacionadas con familia, educación, desarrollo integral y todo lo que nos ayude a vivir, amar, aprender y dejar un legado. Las 4 necesidades básicas del ser humano. Mi nombre es Karina Bonilla y les doy la más cordial bienvenida. Empezamos nuestro podcast con el dato. ¿Sabías que del 100% de lo que las personas aprenden, 30% es orgánico? Es momento de nuestra entrevista central. Este es el 1 a 1. Qué alegría más grande darle la bienvenida en Nuestro Legado, el podcast de Franklin Covey Educación, a Mónica de Celaya. Mónica, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. Aquí feliz de poder estar en este momento tan importante, porque sé que este podcast es fruto de un sueño. Sí, y que lo platicamos hace mucho, Mónica. Hace mucho, exactamente. Así que me da una gran ilusión de verdad poder colaborar de alguna manera. ¿Cómo no? Pues déjenme presentarles a Mónica. Ella es doctora en Economía con licenciatura en Administración de Empresas, en Economía también por la Universidad Francisco Marroquín, donde es decana de la Facultad de Ciencias Económicas y ha sido catedrática por más de 30 años. Consultora en temas de estrategia, ejecución, cultura, liderazgo, procesos enfocados en impulsar resultados y cambio de cultura interna. Coautora de varios libros, de Sean Covey, del libro The 7 Habits of the Highly Effective College Students, y coautora de la nueva edición del libro de las 4 disciplinas de ejecución. Además de haber sido revisora y haber escrito casos para libros de administración de McGraw-Hill, con los que estudiamos la gran mayoría de egresados de la Marroquín. Adicionalmente, ha participado en varios coloquios de organizaciones internacionales como Foundation for Economic Education y el Liberty Fund, entre otros. Pero muy polifacética, una gran maestra. Yo, antes de empezar el podcast, le agradecí a Mónica porque cómo nos ha impulsado a tantos que tuvimos el privilegio de estar en sus aulas y que usted ha creído en nosotros y nos ha dado proyectos y oportunidades. Así que, bienvenida, Mónica. Muchas gracias, Karina, por tan amable presentación, y la verdad es que da tanta ilusión uno poder recordar, ¿verdad?, a cada persona que ha sido parte de este camino y de quien uno también ha aprendido tanto. O sea que... Qué gran alegría poder compartir este momento. Y yo se lo he dicho a Mónica y lo he compartido, que el liderazgo, dice el doctor Covey, es comunicar a una persona su valía de una forma tan clara que ella o él lo puedan ver. Y es lo que hace Mónica con nosotros como alumnos. ¿Dónde nace ese llamado a la educación, Mónica? Cuéntenos de su recorrido hasta llegar a las aulas. Bueno, la verdad es que tengo que confesar que siempre me gustó los temas de educación. De hecho, cuando yo me gradué del colegio, fui a entrevistarme a un colegio para ser maestra de inglés. Y eso que no había estudiado magisterio. ¡Ay, qué bella! Y al final solo no pasó porque cruzaba el horario con la universidad y entonces pues no me fui por ahí. Pero como que siempre había algo en mí de un llamado sobre este tema de educación. Y creo que la razón principal es porque estoy enamorada de la capacidad que tiene el ser humano de descubrirse, de reinventarse, de enfocarse en las cosas que realmente quiere. Y yo el otro día me preguntaban, diga una frase que cuando alguien le dice, pues la representa o la ilusiona. Y yo decía, me encanta cuando alguien se acerca y le dice a uno, tengo una idea. Y yo digo, qué lindo, porque realmente la gente joven está llena de ideas. Sí. Y muchas veces las circunstancias o los miedos los limitan, pero yo siempre he dicho que cada persona puede encontrar su propia fórmula. Así que así empezó el recorrido. Y luego pues el camino me trajo a la universidad. He amado la universidad. La verdad es que he trabajado aquí por muchísimos años, como dijo usted, y conocer a tantas personas tan talentosas, creo que es lo que lo hace a uno comprometerse con la educación, y no hay nada más noble que de verdad poder ayudar a que cada persona pueda encontrar su propio camino y también se dé cuenta de las grandes capacidades que tiene. Así que siento que esa es otra de las grandes razones por las cuales estoy pegada con la educación por una o por otro lado. Y en Franklin Covey también impulsando la división de educación para tener impacto en niños y jóvenes. Así es, totalmente, haciendo proyectos por locos que parezcan. Pues vamos hoy a hablar de las tendencias en la educación. Todo cambia y la educación pues no es la excepción, aunque el sistema educativo ha tenido grandes desafíos para tal vez avanzar al ritmo que el mundo está requiriendo. Mónica, hablemos un poco de qué es una tendencia y por qué es importante visualizar esas tendencias en educación. Ajá, súper importante el tema. Una tendencia es un proceso de cambio irreversible, dicen por ahí, ¿verdad? Son cosas que están pasando y que puedo yo no darme cuenta, de todas maneras van a suceder. Entonces, nosotros en temas educativos, pues
con mayor razón, tenemos que estar súper pendientes de este tema. El otro día justamente veía unas fotos de unas aulas de clase de hace 2 siglos y medio. Y eran muy parecidas a las aulas de clase de muchos lugares educativos hoy en día. Entonces, la gran pregunta es, ¿en dónde están estos cambios grandes que se tienen que dar en la educación? En la historia, yo creo, en el momento en que se inventó la imprenta, hubo un cambio radical, porque entonces todo lo que antes había un tutor que le enseñaba a alguien y la persona escribía, de pronto, ¡pum!, se vuelven libros, ¿verdad? Y los libros de texto le dan un gran impulso a la educación. Pero hoy en día todos los temas que vemos enfrente de nosotros son grandes oportunidades. Obviamente, la gente que está en educación tiene que subirse o adelantarse a esas tendencias que está viendo. Entonces, recuerden, tendencias son procesos de cambio irreversible que están sucediendo y que en el campo que ustedes estén, sea educación o no, siempre estén pendientes de cuáles son esas tendencias. Y hoy en día con el internet, el chat GPT y todo lo demás, uno puede leer tantas tendencias que están ahí que lo ayudan a uno a inspirarse y a cuestionarse sobre cosas que debe hacer diferente. Y a irnos preparando y a ir tomando las acciones que podemos tomar, porque a veces puede parecer también que para algún maestro o para una institución educativa es abrumador ver tanto cambio. Yo creo que es más, el maestro es el primero que tiene que atreverse a cambiar. Sí. ¿Verdad? Y claro, está en su círculo de confort, es su clase, es su materia, ¿verdad? Son los ejercicios que conoce, los alumnos que más o menos ya va conociendo. Y de pronto este mundo que cambia a una velocidad insospechable y de verdad lo reta, ¿verdad? Lo reta a pensar. Y yo creo que la mejor pregunta que un educador debe siempre hacerse es ¿cómo trasciendo en este alumno que tiene sus propios intereses, sus propios desafíos? ¿Cómo lo conozco? ¿Cómo comprendo? A mí me gustó mucho, una vez escuché a un gran educador que decía, más que enseño, tengo que pensar qué aprende el que está ahí enfrente mío. Porque es diferente, ¿verdad? Lo que yo son estoy dos enseñando. Cosas muy diferentes, ¿verdad? Entonces a lo mejor está el maestro ahí en gran orador disertación y nadie está enfrente suyo, pues, ¿verdad? O sea, todos están con cara de poniendo atención, pero nadie lo está escuchando. Claro. Entonces creo que ese es el gran paradigma que hay que romper, ponerme del lado del estudiante y ver cómo aprendo, no solo cómo enseño. Y la invitación en Franklin Covey siempre es a trabajar de adentro hacia afuera y a comenzar con lo que está en nuestras manos. Así que aunque hoy hablaremos de muchísimas tendencias en educación, no nos abrumemos pensando cómo voy a hacer para ponerlas en práctica todas, sino que pensemos qué puedo comenzar a hacer ya. Cosas pequeñas que pueden llegar a tener un gran impacto. Hablemos entonces, Mónica, de cuáles son esas tendencias. ¿Con cuál quisiera empezar? Bueno, miren, en temas de tendencias hay cosas fascinantes, ¿verdad? Hablemos de la tecnología, ¿verdad? Todos los temas de cambios tecnológicos que hoy oímos de allá para acá, los temas de inteligencia artificial, que la gente dice, pues sí, que alegra la inteligencia artificial, pero ¿qué tan inteligente es la inteligencia artificial? Decía. Esa es otra pregunta. El otro día alguien y dice uno, es cierto, ¿verdad? O sea, las versiones nuevas son más inteligentes que las primeras, pero bueno, digamos que todos los recursos tecnológicos, que creo que son hoy en día una gran herramienta. Muchos educadores lo ven como una gran amenaza, sí, ¿verdad? Porque dicen, ay Dios, pues ahora toda la información está ahí, o el estudiante ya no va a querer hacer las tareas como las hacía antes. De plano, no las va a hacer igual. Creo que justamente una de las cosas que he escuchado que más funciona para involucrar la parte de tecnología es, primero, que el propio maestro se involucre en jugar un poco con la tecnología. Conocerla. Que la conozca, que no le tenga miedo. Segundo, que se abra a ser vulnerable. O sea, en su clase decir claramente, miren, ustedes probablemente van a ser más rápidos que yo para buscar esta información, pero busquen qué pasó ayer en tal lugar, ¿verdad? A ver quién lo encuentra primero. Y la gente se siente emocionada de encontrar esta información y compartirla. Eso es parte del día a día. No puedo pensar dejarlo afuera. Entonces creo que la tecnología es un gran recurso. Sí. La inteligencia artificial, a la que mucha gente le tiene miedo, que va a quitar trabajos, que... No, lo mismo dijeron de todo lo anterior. 100%. Porque si no, no habría habido progreso. Es correcto. Así es, ¿verdad? Entonces, lo primero que uno tiene que saber es la inteligencia artificial. Lo único que hace es reducirme los tiempos para muchas cosas. Escuché el otro día a un niño contándole a su papá. Me pidieron que le escribiera una carta al autor del libro que estoy leyendo. Entonces, el papá le dijo, ¿y cómo la hiciste? Enséñamela. Entonces, me dice, yo la leí. Yo dije, wow, qué buena carta. ¿La escribiste tú? Le pregunta, ¿verdad? Y entonces el niño le dice, no. Se la pedí a ChatGPT, ¿verdad? Y tú puedes hacer eso. Entonces le dice, sí, el maestro me dijo que lo haga así, pero que después que me dé el ChatGPT haga yo una modificando lo que yo siento que debería estar mejor. Y entonces me dice él, te confieso que me sorprendí
de lo mucho que vi que él aprendió al ver la estructura de la carta que le daba ChatGPT. Entonces yo creo que no es luchar contra la tecnología, sino entender cómo puede ser un recurso que multiplique la capacidad de aprender, la haga más divertida y también lo hace más rápido el proceso. Totalmente. Y en la pandemia aprendimos mucho, por ejemplo, a incorporar la educación mixta, híbrida, toda la parte el componente en línea que facilita muchos procesos. Tal vez no es igual de comparable en algunos otros para la presencialidad, pero por ejemplo es otra forma como también hemos tenido que ir avanzando. Es correcto, así es, 100%. Y digamos que también da acceso a personas que a lo mejor nunca hubiera podido tener acceso. Yo puedo invitar a mi salón de clase a una persona que está en Alaska, ¿verdad? Que nunca tal vez la puedo traer, pero que de pronto se puede conectar 10 minutos y le hace una diferencia enorme a la clase que yo tengo, ¿verdad? Totalmente. Sí, 100%. Así que la tecnología. Y dentro de este tema de cosas creativas, usted siempre ha hablado de la gamificación. ¿Qué es esto de gamificación? Pues miren, una de las cosas que uno más observa hoy y que de hecho tengo que confesar que en muchos estudios le dan una importancia vital a la experiencia de aprendizaje. La gamificación es volver divertido, es hacer juego, hacer dinámico, hacer competitivo ese proceso de aprendizaje. Y pienso que es algo bien interesante. Claro que reta al maestro a ser bien creativo, pero creo que es diseñar experiencias reales. Esas experiencias reales en forma de juegos, esa es una tendencia fuertísima y esa es la que se le llama gamificación. Es la que uno mira a veces en los juegos que juegan los niños donde van pasando pantallas y entonces uno dice, bueno, si las pantallas son de nuevos aprendizajes matemáticos, pues está aprendiendo matemáticas, pero al mismo tiempo está jugando y está acumulando puntos y, ¿verdad? Entonces es como agregarle estos componentes de juego, que sea divertido, que pueda volver a empezar, que acumule puntos, que compite con otros, que tiene colores, ¿verdad? Y luego yo lo migro a este tema de experiencias reales. A mí me gusta mucho contar una experiencia que tuve en el proceso de creación de la carrera de emprendimiento en la Universidad Francisco Marroquín, donde tuvimos la dicha de conversar con grandes emprendedores de diferentes partes del mundo. Y les preguntábamos, ¿qué elementos considera usted que son valiosos en la educación de su sucesor? Y las respuestas eran extraordinarias, pero uno de esos componentes era experiencias que les gustaría que ellos vivieran en sus años de universidad. Yo quiero invitar a los maestros que vean esto, a los educadores, a los padres de familia, a los jóvenes y niños que vean esto, que piensen, ¿qué experiencias quiero vivir mientras me estoy educando? Es como si uno se hiciera su propio currículum educativo y uno dice, quiero vivir una competencia de cualquier tipo, ¿verdad? Así sea de spelling bee, ¿verdad? O sea, de hacer spelling, o quiero vivir una competencia de matemáticas o de deporte, no importa, pero quiero vivir la experiencia de una competencia. ¿Qué experiencias consideramos valiosas que un niño o un joven viva como parte de su proceso de aprendizaje? Sí. Porque va a ser una persona distinta. Y porque es memorable. Yo recuerdo con Mónica haber vivido La Ley del Monte, pero no crean que es la canción esa de La Ley del Monte que cantan en México, sino que era un proyecto en donde hacíamos una investigación de una empresa ficticia, pero que era muy real porque tenían personajes y nos hacían un caso, nos creaban un caso intenso y había que darle una consultoría o una asesoría y resolver los problemas de esa empresa. Y creo que es de los proyectos más memorables de las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas. Es que es lindísimo porque ahí es una simulación al final, ¿verdad? Es un juego, hay competencia, pero es algo que uno vivió. Esas experiencias de vida, es que uno no las olvida. Por eso dicen, viajar. Sí, claro, ¿verdad? Y no quiere decir viajar lejos, viajar al extranjero. No, a veces es irme al interior y descubrir un mundo que no conozco. ¿Verdad? Me cambia la perspectiva. Así que ese es otro elemento importante en la parte de tendencias que vale la pena resaltar. Y también hablábamos, Mónica, preparando este podcast, de lo importante que es la formación de criterio, que también viene pues de la mano de lo que estamos hablando, de las experiencias, de cuando se disfruta aprendiendo, posiblemente también se va desarrollando más esa buena toma de decisiones. Miren, hoy en día hay tanta información que no es cierta en las redes, principalmente, ¿verdad? En estos medios que le llegan a uno a las manos y que en la medida en que uno más consulta, más le llegan. Sí. Y mucha información falsa. Entonces es muy importante que en la parte educativa nos recordemos que formar criterio es una de las cosas más importantes que debemos hacer. ¿Cómo empieza la formación de criterio? Bueno, todo lo que ustedes encuentran con el nombre pensamiento crítico es eso, ¿verdad? Es ayudar a que las personas tengan ese pensamiento crítico y empieza por empezando a saber preguntar.
El otro día con una persona que se dedica a hacer contrataciones en una gran empresa me dice, ¿sabes qué es lo que más nos interesa cuando conocemos un candidato? Más que qué responde, es qué pregunta. Yo dije, wow, qué buen punto, ¿verdad? Porque a veces la gente no está pensando en eso, pero es cómo me pregunta, ¿verdad? ¿Por qué están contratando esta posición? ¿Cuáles son los planes de la empresa de crecimiento a futuro? ¿Cómo se fundó? Uno dice, wow, qué buenas preguntas, ¿verdad? Y es ayudar a nuestros niños y jóvenes a que se atrevan a preguntar. A mí no hay nada que me pueda matar más que estar en una conferencia con un súper conferencista. Espacio de preguntas. Nadie. Silencio. Yo, ay, no puede ser. Dios, yo tengo mi lista aquí de 20 que yo le podría hacer. Y es que la gente se acomoda. Sí. No está acostumbrado a preguntar. Entonces creo que si nosotros empujamos a nuestros niños y jóvenes en el aula o en la casa a hacer preguntas, a dialogar sobre esas preguntas, es que les activa esta capacidad en la mente, que es por donde empieza ese pensamiento crítico. Totalmente. Y eso lo podemos a conectar con la parte de inteligencia artificial. Hace poco estuvimos en una formación continua los maestros y hablábamos justamente de cómo coincidir o cómo conciliar el tema de la inteligencia artificial en las clases. Y por supuesto hay maestros que dicen no, hay maestros que dicen yo la uso mucho y cabalmente decían es que hasta guiarlos para que sepan preguntar, porque ChatGPT no te va a dar la misma respuesta según como tú le preguntes. Exactamente. Entonces hasta ahí estamos desarrollando criterio de cómo preguntarle para que te dé la información más limpia y de mejor fuente. Exactamente. Y hasta si uno lee una respuesta que uno diga no me suena, voy a volverle a preguntar o le voy a decir deme otro ejemplo, ¿verdad? Entonces creo que esta parte es vital, sí, 100%. Y Mónica, dentro de la parte de tendencias, en la última conferencia que le escuché, que estuvimos en un simposio de educación de Franklin Covey, usted hablaba mucho y lo vamos a relacionar también con el tema de la inteligencia artificial porque preguntábamos, bueno, ¿qué hace la inteligencia artificial con el rol del maestro? ¿Lo sustituye o lo transforma? Todos coincidimos que lo transforma. Lo transforma, todos seguro. Coincidimos en eso. Pero decíamos, bueno, pero ¿qué es lo que sigue dándole un valor agregado al maestro en el rol que él tiene? Y hablábamos muy importante el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Ajá. Miren, una cosa que es importante recordar que el tema de la educación no es transaccional. No es una transacción de tú venís a mi clase, yo te entrego este contenido, tú te lo aprendes, me lo contestas, ahí estamos, ¿verdad? Es transformacional. O sea, el tema de la educación es transformar a las personas que están con uno y uno mismo se transforma con las personas con las que uno está. Y ahí es donde entran en juego todo este tema de habilidades. Las habilidades socioemocionales hoy en día son tan importantes como el conocimiento que sé. ¿De qué sirve? Y justo hablaba hoy en la mañana con alguien que me dice, uy, esta persona extraordinaria, ¿verdad? Apunté altísimo en todos los exámenes. Pero la persona no tiene la capacidad para comunicarse. Nadie quiere hablar con esta persona, se mete en problemas, tiene una forma... Las habilidades socioemocionales. Esas son las que lo llevan a uno lejos. El conocimiento, esa es el robusto, ¿verdad? Ese es el que cuando se me abre la oportunidad, yo avanzo y brillo, pues porque lo sé hacer. Pero el que me abre la puerta es mi habilidad socioemocional. Y yo creo que eso lo tenemos que trabajar en el aula. Seamos realistas que estas generaciones jóvenes tienen un desafío enorme y es que les tocó la pandemia en medio. La pandemia en medio atacó directo las habilidades socioemocionales. Hablaba el otro día con alguien que tiene una organización que se llama algo como el Instituto de la Felicidad o una cosa así, que hacen investigaciones sobre temas de salud mental y él me dice, no, o sea, es exponencial la cantidad de temas complejos que se despertaron con la pandemia. Y esos niños y jóvenes son los que tenemos nosotros en nuestras aulas. Entonces tenemos que pensar cómo darle mucha más importancia a este tema de habilidades socioemocionales. Imagínense ese niñito chiquito que tenía 2 años cuando la pandemia pasó y que por los próximos 3 años casi no tuvo contacto con gente, ¿verdad? O sea, ahí veía uno los videos en TikTok encaramándose en la cocina, ¿verdad? Como niños pandemia, decía, ¿verdad? Pero al final es eso. A mí me contaba el director de un colegio, me decía, cuando empezamos a llegar, los niños más pequeños se iban a una esquina del patio, ¿verdad? Con miedo, se quitaban la mascarilla, comían solitos, volvían a guardar todo, ¿verdad? Y se volvían a poner la mascarilla, no querían entrar en contacto con nadie. O sea, son muy importantes estas habilidades y están todo el tiempo cambiando. Entonces hay que estar fijándose muy bien qué habilidad le hace falta a mis niños, cómo yo lo promuevo en la clase. Si observo algo, cómo se lo digo a sus papás para que ellos también le puedan ayudar.
componente vital y una tendencia fuertísima en temas educativos. En el libro de Sean Covey, que hizo coautoría con él, justamente hablan de una fórmula del éxito. En ese caso hablan del éxito universitario y habla de habilidades académicas y habla de habilidades de vida. Exacto, life skills le llaman, así es. Porque al final esas son, ¿verdad?, las que a uno como persona lo llenan de satisfacción, lo hacen sentir seguro, le permite a uno colaborar con otros, ¿verdad?, que son temas tan importantes hoy en día. Sí, porque como decía Mónica, pues las académicas nos van a abrir la oportunidad para ese puesto de trabajo, pero para mantenerme en esa organización, para poder crecer, para empezar mi propio negocio, necesito esas habilidades, esa resiliencia, esa capacidad de trabajar en equipo. Esa empatía. Que no me estoy fijando en mí, estoy escuchando a otros y escucho con el corazón, ¿verdad? Que es de lo que se trata. Y también hay cada vez, Mónica, una atención mayor a personalizar la educación. Yo sé que este es un tema que se puede abordar desde distintos puntos de vista y que también implica un gran desafío, sobre todo pensando en maestros que tienen a su cargo grupos muy grandes de alumnos. Pero ¿cómo poder incluir esta tendencia en nuestro día a día? Miren, yo creo que una forma fácil de personalizar, primero es que hoy en día todo lo queremos personalizado, todos, ¿verdad? Pues, o sea, si uno usa su app para pedir cosas a domicilio, ¿verdad?, uno quiere que ya reconozca su tarjeta de crédito, que sepa la dirección de donde pide, que ya sepa qué cosas le suele pedir. O sea, la personalización es la magia, ¿verdad? Uno se siente identificado con aquellos que logran atender sus necesidades personales. Entonces, la tecnología juega un gran papel en esto porque es muy barato personalizar usando tecnología. Ahora pensemos en un aula normal y corriente, ¿verdad?, de clase. ¿Cómo personalizo? Es solo invitando al estudiante a que él oriente los ejercicios al área de su interés. Pues sí. Vamos a hacer una tarea de investigación sobre lo que sea, la situación en Guatemala o de salud. ¿A qué temas te interesan a ti de temas de salud? Alguien puede decir, pues a mí me interesa la nutrición. No, a mí me interesa el agua potable. A mí me... hacer la investigación sobre ese tema. O sea, el solo hecho que un estudiante empiece a conectar sus propios intereses con lo que estamos aprendiendo en clase cambia radicalmente el nivel de compromiso. Ustedes lo hacen mucho, ¿verdad? Así lo hacemos. De hecho, hay un porcentaje de créditos de las clases que son alrededor de sus intereses. Pero en la clase es muy fácil hacerlo. No importa qué clase esté enseñando usted, ¿verdad? Si uno está enseñando lenguaje, bueno, escribe un ensayo sobre este tema que a ti te encanta. O sea, buscar aplicaciones donde el mismo niño o joven se sienta identificado y que esa personalización sea lo que le nutre la inquietud. Hay un dato muy valioso, que es que hoy en día del 100% que las personas aprenden, 30% es aprendizaje orgánico. ¿Qué quiere decir orgánico? Quiere decir que no es planificado, no es que alguien se lo pasó, no es un programa de clases donde él tiene que hacer su checklist, sino que él lo busca, él lo lee, él descubre, él investiga porque le interesa. Eso va totalmente amarrado con personalización y totalmente amarrado con compromiso. Un estudiante que se siente conectado con lo que está aprendiendo, no hay quien lo pare. Hasta el papá le tiene que decir, dormite ya, ¿verdad? Y el otro sigue queriendo ver reels, sino que sé, claro, porque son temas que a él le llaman la atención. Entonces creo que es como un doble propósito este tema de personalización, tanto por el engagement, el compromiso que genera, como por la capacidad que el estudiante empieza a generar para investigar, para leer, para interesarse, para preguntar, y lo hace crecer. Lo hace crecer. No sé si tengamos alguna otra tendencia, Mónica, que valga la pena. Tal vez mencionaría una cosa más, y es la importancia de profesores profesionales. Yo creo que hoy en día todas las profesiones son valiosas, importantes, trascendentes a función de un educador. Wow. ¿Qué se puede decir? Y me encanta por eso el nombre del podcast, que tiene que ver con legado. Sí. Porque en realidad la educación constantemente deja un legado, y no es un legado general. El otro día veía una presentación de un educador, una gran foto que puso. Es como si uno dijera, vamos todos juntos al médico y que nos dé una receta para todos. No funciona así. O sea, no funciona así. Y el proceso educativo es parecido. Cada persona es único e irrepetible. Entonces creo que los maestros, los profesores, tenemos esta maravillosa labor de atender a estos jóvenes inquietos, despertarlos, jalarles la cola al tigre, como decíamos nosotros ahí, ¿verdad? En Franklin Covey, para que se motive. Pero va a exigir de nosotros mucha más profesionalización. Eso no quiere decir, y valga la doble negación, que no se valga decir a veces, pues fíjate que no sé.
no pasa nada. Uh-huh. Yo lo hago todo el tiempo en mis clases porque muchas veces a uno lo superan estos niños. Sí. ¿Verdad? Entonces hay temas que uno dice, mira, de esto sí no sé, pero contame, ¿va? De repente aprendo algo. Entonces no pasa nada, pero hay algunas áreas donde uno como profesor tiene que ser profesional. En la materia que enseño, profesional. En la materia que yo estoy tratando de trasladar, investigar, estar actualizado. Quiero saber buenos datos, quiero consultar buenas fuentes. Y hoy cuesta cero eso, cero. ¿Verdad? Una buena conexión a internet que a veces lo tienen las mismas instituciones educativas, un café internet, ¿verdad? El mismo plan de celular. Es la inquietud intelectual lo que hace la diferencia. Entonces creo que el maestro tiene que ser inquieto para buscar cómo se profesionaliza. Entonces, si ahora la inteligencia artificial es el tema, ¿cómo soy más profesional con temas de inteligencia artificial? Tengo que aprender, la voy a buscar. Y claro que me puedo meter a un curso millonario, sí, pero también hay cosas de nada. Hay que explorar, hay que encontrar, hay que probar. Y yo creo que esa es la invitación, que los profesores que merecen todo el respeto, amor y cariño por el legado que dejan en sus alumnos, tienen una gran responsabilidad. Hay una frase que decía algo como un error que comete una persona en cualquier profesor es muy serio. Cuando lo comete un educador, se multiplica por 30, 50 el número de alumnos que tenga enfrente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de errores que podrían en algún momento pues dejar una limitación en el niño o la incapacidad para aprender ciertas cosas. Así que no dudo que los profesores que son maestros de vocación y que están ahí están embarcados en un proceso continuo de profesionalización. Y reconociendo el valor que cada uno tiene desde su manera de ser. Incluso los maestros que tienen más edad o que tal vez no están tan al tanto de algunas de las nuevas tendencias, pero yo creo que también cuando la intención, como usted dice, Mónica, y la vocación es servir a los alumnos, es acompañarlos y apoyarlos, ese valor del trabajo que hacen también es tan importante que no son sustituibles en ese sentido. Es correcto. ¿Verdad? La parte humana de acompañamiento, de guianza. Y sabe que mucho de lo que hay investigaciones sobre temas de tecnología, una de las cosas que dicen es que el rol del maestro cambia, pero no desaparece. Sí. O sea, el maestro es este gran conector con personas, conocimientos, experiencias, momentos, ¿verdad? Contigo mismo. O sea, la figura del maestro no desaparece. Lo que pasa es que se transforma. Se transforma y hay que aceptar los retos que implica la transformación. Exactamente. Y ahora, sabiendo un poco de estas tendencias, Mónica, ¿cuál sería la invitación para que los maestros que nos escuchan o los padres de familia que están interesados en estos temas o incluso los propios alumnos que están también queriendo ser mejores aprendices y haciéndose protagonistas de su proceso de aprendizaje, ¿qué podríamos hacer con la información de las tendencias? Miren, primero que nada, yo recomiendo hacer un buen vistazo de tendencias todos los años. En lo personal, estoy muy involucrada con temas de negocios. Entonces, yo estoy suscrita a varias publicaciones de tendencias que son interesantísimas. Franklin Covey tiene algunas publicaciones interesantes. Las mayores redes sociales, LinkedIn, Facebook, muchos de estos publican una vez al año tendencias. Es interesantísimo las cosas que uno encuentra ahí. ¿Verdad? Por ejemplo, yo recuerdo que una que me impresionó decía, hoy en día las generaciones jóvenes prefieren expresar sus sentimientos con emoticons, o sea, dibujitos en sus WhatsApps o lo que sea, que decirle a alguien, fíjate que estoy bien triste, ¿verdad? O sea, prefieren poner una carita triste que decirlo. Bueno, qué importante saberlo, ¿verdad? O sea, es bien interesante. Entonces, muchas de estas cosas a uno tal vez no se le prende el foco hasta que lo lee, ¿verdad? Que alguien está traqueando esto. Entonces, sean inquietos, busquen información sobre tendencias. Es maravilloso. En cualquier industria que ustedes estén, busquen tendencias. Van a ver solo de leerlas. Uno empieza, primero le hacen clic muchas cosas, segundo le despierta nuevas preguntas y tercero lo mueve a la acción de cómo yo voy a abordar y abrazar estas nuevas tendencias en el tema que cada uno le toque. Pues qué maravilloso, Mónica. Yo quiero invitarlos a todos a seguir esta recomendación que Mónica nos hace y bueno, tantos temas interesantes que abordar y en este camino, Mónica, de haber evolucionado durante ya 3 décadas, un poco más, aquí en la universidad y desde antes de eso, pues por ese llamado a la educación, tal vez me encantaría ir cerrando el podcast compartiendo un poco de las mayores satisfacciones, de los mayores logros que usted ha podido compartir con sus alumnos o con otros colegas maestros. Ay, Dios, miren, pues
Digamos, este tipo de momentos que uno comparte con personas que han estado y que han dejado huella en uno. Porque muchas veces los estudiantes piensan, este es mi maestro que me dejó huella, pero es que cada uno de ellos le deja a uno una huella imborrable, ¿verdad? Para mí, cada persona es insustituible. Cada momento de vida, cada forma de aprendizaje que hace de esa persona una mejor persona y uno se siente un granito de arena en el crecimiento personal y profesional, es maravilloso. Y yo la verdad es que encontrarme exalumnos, alumnos que lo saludan a uno siempre con una sonrisa. Recuerdo una frase que a mí me marcó una vez un estudiante cuando se iba a graduar. Me dice, Mónica, yo le quiero agradecer por todo lo que hace por nosotros. Yo le digo, ay, no, hombre, ya sabes que con todo gusto, pero es mi trabajo, le dije yo. Y él me dice, no, usted lo hace con cariño y eso hace toda la diferencia. Aquí tengo grabada esta frase, ¿verdad? Que son cosas que uno lo marcan de por vida. Entonces, siento que agradezcan a sus maestros, agradezcan a las personas que han dejado huella en ustedes. A veces uno no tiene esta oportunidad. Las grandes satisfacciones que todos tenemos y en el tema de educación están a nuestro alrededor todo el tiempo. Y es aprender a observar todas esas pequeñas, grandes cosas que pasan alrededor de uno, donde uno fue parte de una o de otra manera y que lo hacen a uno pues volverse un baúl de muchos recuerdos en esa historia y de momentos únicos que sin ninguna duda han ayudado a que otras personas y uno mismo crezca y se vuelva pues siempre con un impulso y la energía para ir adelante. Así claro, ay, qué lindo mensaje. Gracias. Yo creo que esa es la mayor motivación, ¿verdad? Que tengamos claro cuál es el propósito por el que estamos haciendo las cosas. Y creo que si como maestros nuestra intención es hacer ese rol transformador que ahora nos demandan las nuevas tendencias en educación, vamos a ir paso a paso, pero vamos a cada uno a aportarlo desde su mirada. Y como diría el doctor Covey, encuentra tu voz y ayuda a otros a encontrar la suya. Esa es la misión de un maestro. Así es. Y hay una frase con la que vamos a ir cerrando que dice, las tendencias en educación no solo transforman cómo aprendemos, sino también cómo nos preparamos para enfrentar los desafíos de un mundo en constante cambio. Así es. Y vaya que cambia. Vaya que Así cambia. que ánimo con ese cambio y pónganse no en el sillón del pasajero, sino en el del conductor, ¿verdad? De sus propias vidas y iluminen a muchas personas mientras van en ese camino, porque todos tenemos un poquito de maestro y un poquito de estudiante. Sí, todos somos maestros y alumnos unos de otros. A la vez, así y la es. educación a todos nos importa, a todos nos afecta, a todos nos impacta. Así que gracias, Mónica, por este espacio. Disfruté tanto esta conversación y siempre aprendo de usted. Muchas gracias. Con Mónica hablamos, y bueno, hacemos la broma siempre de que no hay poco tiempo. Si hay poco tiempo, se habla más rápido. Exacto, hablamos más rápido. Que se cubre, se cubre. Y ahora, la frase memorable de hoy. Como maestro, en vez de preguntarme, ¿qué les enseño a mis alumnos?, puedo preguntarme, ¿qué aprenden mis alumnos? Finalmente, este es un recurso para compartir. Les compartimos un documento con valiosa información para que los maestros nos convirtamos en líderes que confían e inspiran, y el acceso a un interesante artículo sobre tendencias en educación. Gracias por formar parte de nuestro legado. Los esperamos la próxima semana para seguir compartiendo y sinergizando juntos, porque el cambio es de adentro hacia afuera y el mundo se transforma una persona a la vez.